todos y bienvenidos al canal de YouTube de Editorial Mag. Yo soy Patricia Israel, funcionaria de justicia y autora del blog de patriciaisrael.com. En este nuevo vídeo sobre oposiciones os voy a dar algunos consejos de relajación para que utilicéis durante el tiempo que estéis opositando. Ya sabéis que la oposición es un periodo de nuestra vida, es una etapa en la que hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, hay muchos nervios, mucha incertidumbre y yo creo que siempre viene bien saber cómo relajarse, utilizar ciertas técnicas y ciertos métodos para lograr relajarnos y, digamos, de alguna forma que el estrés, la ansiedad y tal no nos llegue a afectar en nuestro estudio y durante el tiempo que estemos opositando. Así que esa es mi intención en este vídeo. En primer lugar, os voy a dar un consejo que es que planifiquemos bien los minutos que vamos a dedicar a la relajación. ¿Por qué? Bueno, cuando estamos opositando, siempre decimos que tenemos que tener un buen planning de estudio, tenemos que tener también planeados muy bien los descansos, pero ¿qué pasa con el tiempo que no le dedicamos al estudio? Pues yo soy partidaria de que ese tiempo también hay que planificarlo muy bien. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo algo que no sea estudiar y no sabemos cuánto tiempo le vamos a dedicar, si va a ser media hora, si van a ser 20 minutos, si van a ser 2 horas, puede que nos genere cierta ansiedad el saber, pues no sé, que estamos, por ejemplo, yendo a hacer la compra o estamos leyendo un libro o haciendo alguna técnica, por ejemplo, de relajación. Yo creo que es muy importante saber que ese tiempo va a ser un tiempo limitado y que está programado en nuestro planning de ese día el dedicar ese tiempo a esa actividad. De esa forma no nos sentiremos culpables de no estar dedicándole ese tiempo al estudio, porque lo tendremos planificado. Quizás planifiquemos estar 4 horas por la mañana estudiando y luego 3 horas por la tarde entre que comemos, cocinamos, estamos media hora descansando en el sofá, otra media hora haciendo una técnica de relajación. Pues bien, si lo tenemos así marcado y programado a lo largo del día, pues ese tiempo que de verdad le vamos a dedicar a la relajación, no vamos a estar pensando de, ay, debería estar estudiando, tal, porque lo tenemos programado y bien previsto. Entonces nos da la sensación de que estamos perdiendo el tiempo. Así que mi consejo es que programéis bien el tiempo que vamos a dedicar a alguna de las técnicas de relajación que os voy a contar ahora. Como técnicas de relajación, pues hay muchas opciones. Creo que eso es muy personal, depende del tiempo que le podáis dedicar al día y también de nuestros gustos. En primer lugar, os recomendaría echar un vistazo a los vídeos relajantes de métodos y demás que hay en páginas como YouTube o cualquier otra web dedicada a relajarse o a este tipo de técnicas. Hay muchísimos vídeos, sobre todo, ya no para visualizar, sino más que nada para escuchar. Técnicas que nos hacen transportarnos a ciertos lugares relajantes, nos hacen imaginar ciertas historias, ciertos ambientes relajantes y eso es lo que nos va a hacer que desconectemos de nuestro ambiente, de nuestro hábitat, digamos, de nuestra burbuja del opositor y nos traslademos a otros lugares. Ya digo, hay muchísimos vídeos y esto depende mucho de vuestros gustos. Hay personas que les relajará más por ejemplo, un ambiente más de playa, a otras les gustará más de montaña, a otras que nos cuenten como una historia e ir imaginando ciertos paisajes y demás. Y os digo, es que hay un abanico muy amplio de opciones en cuanto a vídeos de relajación. Yo os invito a investigarlos y a ir probando a ver cuál es el que de verdad os hace desconectar y os hace envolveros en esa burbuja de relajación que necesitamos para desconectar totalmente de lo que es la oposición. Luego, otra de las opciones, aparte de estos vídeos, por supuesto, son el yoga y el deporte en general. El yoga se puede decir que es la actividad por excelencia de lo que es la relajación, ¿no? Todo el mundo, cuando voy a yoga, siempre pensamos en relajarnos, en hacer estiramientos, en una musiquita de fondo, tal.
Eso es lo que nos transporta, ¿no? La palabra yoga. Pero si nunca lo habéis probado, yo también os invito a probarlo, porque a lo mejor os puede parecer muy aburrido en un primer momento, os puede parecer que con eso no vais a desconectar, que vais a estar pensando en otras cosas, tal. De verdad, también podéis mirar vídeos y también podéis ir, por supuesto, a clases presenciales de yoga, que seguro que en vuestra ciudad, en vuestro pueblo hay. Pero también hay muchos vídeos en YouTube y en páginas web dedicadas al yoga que podéis seguir en casa y así no tenéis que perder tiempo en ir, volver y demás, y es muchísimo más económico. De verdad, el yoga sí que te hace desconectar, no el primer día, obviamente, el primer día pues es como cualquier otra actividad, cualquier deporte, que el primer día pues vemos que no llegamos, que no somos capaces, pero seguir, ser constantes y ya veréis cómo de verdad conseguís llevar a cabo la finalidad del yoga, que es totalmente desconectar, no solamente los ejercicios físicos que van a venir muy bien, el tema de estiramientos y demás para la postura, pero luego a nivel mental, de verdad que sí que hace que nos relajemos. Más consejos de relajación. Pues a ver, esto os puede parecer a lo mejor un poco, pues también que parece que no va a hacer efecto, pero mirad bien en la habitación o en el sitio donde estudiéis o hagáis estos ejercicios de yoga o estos vídeos que os he dicho, que os he recomendado y tal. Mirad que sea un ambiente cálido, un ambiente acogedor, un ambiente relajante. Cuidar bien todo, los olores, los colores, la ausencia de ruidos, muy importante. Eso va a hacer que no nos despistemos con los ruidos de tráfico, de vecinos. Poneros, por ejemplo, auriculares si vais a escuchar uno de estos vídeos que os he dicho, poneros auriculares si veis que hay mucho sonido de fuera. Todo es importante, ¿vale? Aunque creáis que puede parecer, bueno, pero ¿qué más da? Me pongo en cualquier sitio, tal, no. Intentar que nadie os interrumpa, intentar que esos minutos que vais a dedicar a la relajación realmente sean seguidos y realmente os concentréis en eso y no empecéis a pensar en otras cosas. Todo influye, podéis poner velas, por ejemplo, para hacer el ambiente de la habitación más acogedor, que no haya demasiada luz porque no la necesitáis, simplemente ya os digo, para hacer yoga y para estos ejercicios de relajación y demás, con una luz cálida como la de una vela y además si huele bien todavía mejor, os va a hacer que realmente desconectéis y os concentréis en las técnicas de relajación. Y bueno, ahora para terminar con el vídeo, antes del examen, ¿qué hacemos antes del examen? Bueno, aparte o además de las típicas respiraciones profundas, ¿no? Que son donde busquéis técnicas de relajación, es lo típico que vais a ver, las respiraciones, respirar profundamente y contener el aire unos segundos y luego expulsarlos. Eso sí que es muy típico, lo vais a ver en todas, ya os digo, en todos los métodos de relajación que veáis por ahí. Realmente sí que relaja. Eso lo podéis hacer el día del examen, antes de entrar al examen, si es un examen oral o mientras dure el examen, si tenéis ocasión, si es el examen escrito. Pero yo os doy un consejo un poco más original o un poco más personal que a mí me ha servido y es visualizarnos bien antes del día del examen. Si podéis ir al sitio donde se va a celebrar el examen, mejor. Si va a ser en una universidad, si va a ser en un edificio, lo que sea, intentar ir un día antes, 2 días antes, unos días antes, para visualizar en vuestra mente, por supuesto, el hecho de llegar allí, a ver cuánto tiempo os lleva, para que no tengáis problemas de transportes y demás, no tengáis imprevistos, pero también para visualizarnos a nosotros mismos haciendo ese examen antes de que ocurra. Si podéis incluso ir hasta la puerta del aula, si sabéis el aula con antelación, mejor, porque así como que nos vamos a ver en esa situación antes de que llegue. Y eso, al menos a mí personalmente, sí que me ha ayudado siempre porque es una forma de, ya os digo, de visualizarte antes, ver lo que hay, prever si hay cualquier tipo de imprevisto que voy a necesitar. Ay, pues las sillas son de esta forma, pues podré llevar esto, habrá mucha gente en la puerta o tendré que llegar, no sé.
simplemente visualizar el espacio donde vamos a hacer el examen, yo creo que sí que ayuda a los nervios, a controlar esos nervios y porque eso ya como que lo llevamos ganado. Obviamente si es vuestra primera oposición, si ya lleváis varias convocatorias, siempre los exámenes son en el mismo sitio, pues ya os vais a visualizar muchísimo más y como que sabéis un poco a lo que vais. Pero si es vuestro primer examen de oposición o si es en una ciudad distinta, yo de verdad que os recomiendo que veáis tranquilamente el sitio, el espacio, para mentalmente el día antes visualizaros y de alguna manera sentiros más tranquilos porque sabéis a lo que os vais a enfrentar, al menos en cuanto a espacio y ya os digo a dónde vais a hacer el examen, las condiciones que vais a tener. Luego ya lo que os pregunten pues obviamente no lo vais a saber, pero bueno, es que si no muchas veces la incertidumbre sobre todo los días anteriores a un examen es mucha, porque nos preguntamos muchas cosas como eso, pues cómo serán las mesas, tendré suficiente sitio para escribir, estarán muy pegadas, estarán... Ese tipo de preguntas, si podemos ver los edificios, ver las aulas antes, pues eso que nos vamos a ahorrar en cuanto a nervios y en cuanto a incertidumbre y demás. Así que bueno, estos son mis consejos de relajación, espero que os hayan gustado, espero sobre todo que os ayuden en la etapa del opositor. Ya sabéis que podéis dejarme vuestras preguntas o sugerencias para próximos vídeos aquí debajo. Os invito, como siempre, a darle a me gusta a este vídeo, que me hace mucha ilusión ver vuestros me gustas, y también a suscribiros al canal de YouTube de Editorial Mat para no perderos ninguno de los próximos vídeos sobre oposiciones. Yo me despido, hasta el próximo vídeo.